Bueno, Julián, muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes, a todos los que nos escuchan de diferentes lugares del globo y sobre todo agradecer también a Litva el espacio que genera para que todos nos podamos encontrar. Agradecer a paradiplomacia.org que realmente nos ayudó con la convocatoria, con el consenso, con debatir este título que ustedes como podrán ver es un título bastante ambicioso, donde nosotros hemos buscado la discusión entre este concepto de Smart Cities, de ciudades inteligentes, con lo que está sucediendo a nivel global también sobre esa aplicación de ciudad inteligente y la relación con las necesidades de la sociedad y con la necesidad de ciudades más humanas, ciudades más accesibles, ciudades para todos, que también es uno de los objetivos de las ciudades inteligentes. En el momento de convocar a estos expositores, estos speakers, que realmente nos enorgullece que participen de este espacio, justamente buscamos tomar estas inquietudes, tomar estas discusiones para llegar a las preguntas de qué ciudades esperamos, qué ciudades queremos y sobre todo qué ciudades tenemos. Y por otro lado, esta situación que hoy nos cruza, que es la situación de la pandemia, del COVID, cómo ha impactado en la visualización que teníamos antes y después del inicio de la pandemia. Así que desde ya les doy muchísimas gracias a nuestros expositores. Le voy a dar primero la palabra a Octavi de la Varga, que también le tengo que agradecer de que desde Metrópolis nos hayan acompañado con la difusión. Y bueno, y vas a ser el que va a iniciar esta charla y el que va a abrir este meeting point. Bueno, Octavi, te doy la palabra. Pues, buenas noches desde Barcelona y buenas tardes o buenos días, depende de donde estéis ubicados. Muchas gracias, Teresa, por la presentación y primero de todo agradecer tanto al Instituto Tecnológico de Buenos Aires como a paradiplomacia.org la invitación a participar en este debate, ¿no? Lo que secretario general de Metrópolis. Metrópolis es la Asociación Mundial de Grandes Ciudades y Áreas Metropolitanas, que agrupa a 140 miembros, muchos provenientes de América Latina, entre ellos pues, la ciudad de Buenos Aires. Y este es un debate que, de hecho, lo tenemos planteado desde hace tiempo, ¿no? Esta dicotomía que parece que tú ya avanzabas, ¿no? Que no tendría por qué ser una dicotomía entre Smart City y ciudad humana, ¿no? Y yo creo que el problema viene, a lo mejor ya voy por una de las conclusiones, es que en muchas ciudades el Smart City se convirtió o todavía está siendo un objetivo en sí mismo, ¿no? Una finalidad y no un medio, un instrumento para construir la ciudad que queremos. Y desde la perspectiva yo voy a tratar 5 puntos, espero que me dé tiempo. Uno es en qué contexto, ¿no?, se ubica Smart City, en qué contexto global de las ciudades se ubica todo el debate Smart Cities, que ya lleva años. El otro es desde la perspectiva de los gobiernos locales y de la experiencia que tenemos en Metrópolis, cuáles son los retos que ha planteado Smart Cities y la digitalización, porque van de la mano, la digitalización de las ciudades. ¿A qué aspectos de la ciudad afecta? ¿En qué elementos afecta, ¿no? Y muchas veces creemos que solamente es una parte de gestión pura y dura de ciertos elementos, pero supone una transformación total de cómo concebimos la ciudad y cómo la gestionamos. El hecho también cómo la COVID ha puesto de manifiesto muchas, yo creo, de las fracturas y condiciones de Smart City, y finalmente intentaré incidir en algunos retos e implicaciones que planteo, ¿no? Todo hecho y abierto ya desde la perspectiva no tanto desde una visión tecnológica, porque no es mi expertise, pero más desde una perspectiva de la gobernanza de la ciudad, ¿no? De cómo afecta a la gobernanza de la ciudad y sobre todo a la cohesión de la ciudad. Para mí, ciudades humanas son ciudades inclusivas, ciudades cohesionadas, ciudades que al final, como dice la Agenda 2030, no dejan a nadie detrás, ¿no? Que incorpora a todos los ciudadanos y ciudadanas y permite que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan desarrollarse en plenitud en esa ciudad. Y ahí partimos de un momento que es que cuando explota el fenómeno de Smart City, coincide justo en un proceso de urbanización galopante en todo el mundo. De un proceso donde, sabido, se dice que más del 60-70% de la población en unos cuantos años del mundo, la población del mundo será urbana, ¿no? En América Latina dicen que el 80%, en Europa ya es el 80% de la población es urbana. Y es un proceso que sigue imparable a pesar de muchas de las problemáticas que plantea tener, ¿no? Con urbanos, por ejemplo, como el conurbano bonaerense, vosotros lo conoceréis mejor que yo, que tiene más del 33% de la población
de Argentina. O en Corea del Sur, Seúl, el gran Seúl metropolitano, más del 50% de la población, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de España, Barcelona y Madrid, los espacios metropolitanos de Barcelona y Madrid alcanzan casi el 25% del Producto Interior Bruto. Eso plantea unos retos muy fuertes a la hora de gestionar estos espacios urbanos, y sobre todo son espacios urbanos complejos que están en continuo crecimiento y expansión, ¿no? Y si al final a uno le pregunta a un ciudadano, oiga, ¿dónde acaba su municipio? ¿Dónde empieza el otro? Muchas veces no lo saben, saben que pertenecen a un conurbano, a la ciudad autónoma tal, pero bien no se sabe, ¿no? Y eso con un elemento añadido, que es muchas veces en estos espacios urbanos se solapan muchas administraciones, ¿no? Desde la municipalidad, la provincia, el Estado, a veces otros niveles de gobiernos, a veces existe un área metropolitana institucionalizada, y eso hace que, es verdad que la Smart City, la idea que hay detrás de Smart City, se vea una oportunidad para poder dar respuesta a esta complejización urbana, si la podemos llamar de esta manera, ¿no? Y yo creo que en cierto momento se veía como la mágica, si me permites expresar, para solventar todos los problemas de movilidad, de gestión de residuos, de vivienda, de tráfico, incluso de cohesión social, de temas de seguridad ciudadana. Se creía que implementar toda la tecnología que iba detrás de Smart City podía ser una solución, ¿no? El problema es que, por una parte, sobre todo vemos en muchos casos, y la realidad principal es que, a pesar de que hay todo este proceso de urbanización, en muy pocos espacios o muy pocos estados hay un reconocimiento claro y una legislación clara de esta realidad metropolitana, ¿no? Y, por tanto, tenemos un elemento de competencias y de quién puede intervenir y no intervenir que condiciona este desarrollo. Y esto es un elemento de contexto que tenemos que tener en cuenta. Dicho, es verdad que al mismo tiempo este proceso de Smart City, llamémoslo así, coincide también con una voluntad en estos grandes espacios metropolitanos de dar mensajes de hagamos las ciudades más humanas, ¿no? Hay lemas como ciudades con corazón, Bogotá humana, cada ciudad ha ido buscando lemas que lo que hacen es vender una ciudad que es amable, ¿no? Que es amable con su ciudadanía, que es una ciudad donde hay espacios verdes, donde uno puede circular tranquilamente por la calle, que todo es bonito y maravilloso, ¿no? Y ahí tenemos, yo creo, una oportunidad, ¿no? Por una parte hay la Smart City como un instrumento que nos puede ayudar a resolver esos problemas, y luego esa voluntad como mínimo, yo creo muchas veces más wishful thinking, ¿no? Más es un deseo que una realidad de convertir estas ciudades en estos espacios de, pues como decía, ¿no? Con corazón, humanos, etcétera. Pero el problema viene, yo creo, nosotros hicimos un estudio el año pasado entre toda nuestra membresía, les hicimos una encuesta sobre cómo estaban afrontando todas las cuestiones de Smart City, todas las cuestiones vinculadas a la digitalización, tanto de los servicios de su ciudad como de la propia administración pública. Y el hecho es que fue sorprendente porque la respuesta más contundente en la mayoría de casos es no estamos preparados. Y no estamos preparados no era solamente una respuesta que uno podría, desde un sesgo eurocéntrico, pensar, esto es un problema de las ciudades del sur global. No, es que en todas las ciudades, no importa si eran asiáticas, africanas, europeas, latinoamericanas, se planteaba que como administración, como gobierno local, no estaban todavía preparadas para el reto y las transformaciones que suponía Smart City. Sí que indicaban que se había entendido Smart City como una inversión en tecnología, pero sin tener clara para qué esa tecnología, ¿no? Y muchos decían, no, comprábamos estas aplicaciones, o simplifico mucho, ¿no? O estos sensores para algo de controlar el tráfico, o los residuos, pero no había claramente una visión global de qué se quería como ciudad, ¿no? Y ahí se encuentra, entonces, por tanto, que se hacen muchas inversiones en tecnología, en digitalización, en transformar la ciudad a partir de todos los temas smart, pero sin tener claro cómo ni qué. Y también indicaban en esta encuesta que los equipos, los funcionarios, no estaban preparados para gestionar esa transformación. Primero, porque la transformación digital y el Smart City supone tener visiones holísticas de tu ciudad. Y la administración local continúa trabajando en ellos, ¿no? En apartados, si tienes movilidad por un lado y el departamento de movilidad, salud pública por otro, gestión de residuos por otro, etcétera, etcétera. Cuando hay muchos elementos de Smart City que te generan una serie de datos que te podría ayudar a ser más eficiente en la gestión, pero que si no sabes gestionar bien o no lo sabes cruzar bien o no tienes equipos preparados para analizarlos, pierdes todo ese potencial que tiene, ¿no? Y de ahí que había mucha acción. Y otro elemento también era que los liderazgos políticos estaban desbordados con esta cuestión smart. Sí que se seguían como modas o llamadas. Yo creo que estamos viendo también, por ejemplo, con toda la cuestión del 5G, ¿no?
que los líderes políticos muchas veces no saben si sí, si no, qué implica, y es verdad que hace falta todavía mucha pedagogía. Y sobre todo se veía el debate como un debate entre público y privado, muchas veces olvidando otros actores que también se tendrían que incorporar en este debate, ¿no? Y no solamente planteando un dilema entre sector privado, sector público, y a ver quién gana o no gana. Y yo creo que al final era el elemento que os decía antes, ¿no? Al que nos enfrentábamos, que era pasar de la lógica, que seguramente en el sector académico puede parecer muy obvio, pero yo creo que en el sector de la administración pública local no era tan obvio, era pasar de la lógica, incorporar tecnología por sí misma, a ver qué modelo de ciudad quiero y qué tipo de tecnología y de Smart City necesito, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que todas las ciudades se iban copiando y lo único que querían es ser las top 3, no las top 3, las top 10 de las ciudades más smart y están en los rankings de más smart. Pero finalmente saber para qué ni qué transformaciones quiero, porque al final tenemos ciudades que están hipertecnizadas, pero que luego, por ejemplo, hay unas bolsas de pobreza enormes, ¿no? O hay unas fracturas sociales enormes. Entonces dices, bueno, ¿de qué me sirve ser una de las ciudades que esté en los mejores rankings de Smart City cuando no está dando respuestas a esas realidades que están en mi territorio? Y luego ahí analizamos también, y estamos trabajando mucho en Metrópolis, a qué elementos afecta Smart City, ¿no? De la propia gestión de la ciudad. Y creemos que hay tres elementos que muchas veces os analizan por separado, ¿no? Uno está claro, que venimos hablando, que es Smart City, claramente es un instrumento que puede ayudar a mejorar la gestión de los servicios públicos, la prestación de esos servicios públicos, ganando en eficiencias, dando respuestas en tiempo real, contando con datos en tiempo real, que permite tomar decisiones mucho más apropiadas y ajustadas y, por tanto, también gestionar mejor los recursos, ¿no? Y, sobre todo, muy vinculado a políticas públicas y servicios que yo denomino hard, duros, ¿no? Pues que sería movilidad, gestión de residuos, saneamiento, etcétera, pero que poco a poco también van evolucionando hacia otros elementos más soft, ¿no? A elementos más vinculados, pues, a temas de salud pública, a temas de pobreza, etcétera. Otro tercer elemento, que yo creo que es uno de lo que nos hemos olvidado muchas veces al hablar de Smart City, es la cuestión de la relación con la ciudadanía. Toda la transformación de Smart City está introduciendo cambios en cómo la administración pública local se relaciona con la ciudadanía. Y ahí muchas veces la ciudadanía no está preparada, o no tiene, o está preparada, pero no tiene los instrumentos, los recursos para poder relacionarse con la administración pública en este nuevo contexto de Smart City. Y el tercero, que es sería como más, no sé llamarle político o interno, es cómo esta transformación está afectando a la gobernanza y a las estructuras internas de la propia ciudad, de la propia intendencia, del propio ayuntamiento, ¿no? Se están planteando maneras nuevas de gobernar. El tradicional, ¿no? ¿Qué rol tienen que jugar los políticos? La relación de los políticos con los técnicos, los funcionarios, las estructuras departamentales, la aparición de centros, si no me equivoco es en Río de Janeiro, ¿no? Por ejemplo, tienen un centro donde se juntan los datos de todos los departamentos y tienen representantes de todos los departamentos. Esto antes era impensable, ¿no? Pero te plantea trabajar de manera diferente porque al final es verdad, nos damos cuenta que datos de movilidad no solamente son necesarios en el departamento de movilidad, pueden ser necesarios para temas de medio ambiente, pero también para temas de seguridad o para temas de salud pública. Y muchas veces no hemos visto todo ese potencial, ¿no? Y por tanto yo creo que estamos en esa fase todavía de repensar qué modelo de gestión interno de ciudad necesitamos para poder dar respuesta o gestionar mejor esta Smart City para hacer esa ciudad más humana, ¿no? Y hay un elemento que todo esto se ha puesto de manifiesto con la COVID, ¿no? Esas transformaciones que se estaban acelerando últimamente y todo el mundo ha dicho, bueno, pues Smart City es perfecto, la digitalización es perfecto, porque no hace falta que nadie salga de casa y todos nos podemos relacionar con nuestra ciudad, todos los servicios se gestionan telemáticamente y como todo está conectado no hay problema, ¿no? Y lo que nos estamos dando cuenta, y eso también es un mensaje que nos llega desde muchos miembros de Metrópolis, es que estamos asistiendo a ciudades dualizadas socialmente, que tenemos un grupo de gente, de personas que pueden formar parte de esta ciudad inteligente, pero otra serie de personas, por lo que decía, por falta de recursos, desde que no hay buenas conexiones a Internet, de que no tienen capacidad para poder pagarse el coste, de que no tienen tampoco los conocimientos para poder relacionarse con la administración, hace que se queden poco a poco fuera del sistema y normalmente son los que ya estaban más marginados, ¿no? Entonces ahí también es uno de los elementos que tenemos que plantearnos, ¿no? Si no queremos tener esta sociedad ya mucho más fragmentada de la que teníamos. Y ahí ya pasaría a los retos algunos retos e implicaciones que identifico en este debate de Smart City versus
ciudades humanas, ¿no? Una es, ¿estamos superando el concepto de ciudadanía? Y lo digo para mal, ¿eh? Yo creo que estamos empezando a hablar más que de ciudadanía, de proveedores de datos, ¿no? De proveedores de datos que sirven para la gestión pública. De hecho, hemos pasado, yo creo, antes de ser, el desgaste fue más largo, ¿no? De ciudadanos con derechos y que eso tiene una connotación política, pasamos a ser administrados, ¿no? Administrados o beneficiarios de servicios. Por tanto, una posición mucho más pasiva. Y ahora ya no solamente somos beneficiarios de servicios públicos, usuarios, sino que ahora también somos proveedores de datos, ¿no? Porque todo lo que hacemos queda registrado. Y eso nos plantea dilemas éticos, pero también nos lleva a otra cuestión y a otro reto, que es ¿cuál es el valor de los datos que genera la ciudadanía en esta ciudad inteligente? ¿Y quién gestiona esos datos? Y hasta dónde se pueden gestionar. Y vincular también con todos los elementos de open data, de transparencia, de rendición de cuentas, que por una parte está muy bien porque permite que la administración pública ofrezca todos sus datos abiertamente a todos los gestores, pero luego, y es una cuestión solamente para el debate, yo ciudadano que he cedido mis datos consciente e inconscientemente a mi intendencia o mi ayuntamiento, esto luego se ofrece públicamente y luego hay una empresa que los utiliza para desarrollar una aplicación o para desarrollar otro servicio y hace negocio con ello. Ahí donde nos movemos, ¿no? Especialmente en un contexto donde, y más con la COVID, las intendencias y ayuntamientos tienen serios déficits y problemas de ingresos, ¿no? y de recursos. Por tanto, hay muchos elementos que podemos ver, ¿no? Es que una administración pública podrá vender datos a sus ciudadanos o no los podría vender. ¿Y en qué condiciones? Y el otro elemento, yo creo que es el que ya lo citaba antes, que es la transversalización de datos, ¿no? Y ahí sí que es un reto muy importante porque lo que decía, al final tendemos a ver sesgadamente los datos, ¿no? Vemos los datos sacados, o los datos o indicadores sacados de un determinado sector solamente aplicables a ese sector. Pero lo que decía antes, ¿cómo podemos utilizar esos datos, cruzarlos con otros datos? Permita también ver el impacto en otros sectores y en otros ámbitos de la política pública local. Y ahí sí que es verdad que yo creo que actualmente hay pocos gobiernos locales de ciudades que tengan la capacidad por ellos solos de poder hacer esa gestión aislada de esos datos para encontrar respuestas, ¿no? Y para mí un elemento, y para ir terminando, un elemento fundamental es que es necesario, obviamente necesitamos la tecnología, pero necesitamos una buena gobernanza y una buena visión política, ¿no? Te lo decías yo antes, si no hay una clara visión de qué quiero que sea mi territorio, de cómo quiero que evolucione mi ciudad de cara al futuro, tendremos seriamente un problema. Si quieres, lo dejo acá y luego lo retomamos en el debate. Perfecto, Octavi, muchísimas gracias. Claramente ya estamos anotando cuestiones para el debate, ni hablar de la gobernanza y de lo que esperamos de esa gobernanza, así que creo que estamos listos para empezar este debate. Bueno, le voy a dar la palabra a Fernando Carrión, desde Ecuador. Muchísimas gracias, Fernando. Ahí te vemos. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, la posibilidad de estar en esta magnífica reunión para discutir uno de los temas más importantes del momento actual. Esta ecuación que se ha planteado entre ciudad inteligente y ciudad humana. Quiero empezar simplemente con una cita de Le Corbusier. Él dice que el éxito de una ciudad depende de su velocidad. Esto lo dijo hace un poco más de 100 años y yo creo que tiene mucha referencia, mucha relación a lo que estamos en este momento conversando. Porque en ese momento el éxito de la ciudad y la velocidad de la misma dependía básicamente del automóvil. Hoy día, definitivamente, el automóvil más bien está muy estigmatizado y la velocidad ya no depende del automóvil, sino depende de las nuevas tecnologías. De tal manera que es una cita que tiene mucha vigencia, pero que hay que ubicarla históricamente. Yo diría que también otra cosa que deberíamos hacer para cambiar esta cita es que ya no depende solo de su velocidad, sino de la memoria. En otras palabras, estamos hablando prácticamente de computadoras. Una computadora no es más que tres cosas, que es velocidad, interconexión y memoria. Y yo creo que a la larga esos son las ciudades
del momento. Por eso, este tema que ustedes nos han planteado de esta ecuación entre tecnología y sociedad, entre ciudades inteligentes y ciudades humanas, me permite a mí por lo menos plantearles tres cuestiones que creo que son importantes. Una primera que sería el contenido de esta ecuación, propiamente dicho. El segundo, que tendría que ver con el impacto que tiene en la misma lo que es el COVID. Y en tercer lugar, un poco los debates que se están planteando alrededor de esta ecuación. Para ir en ese orden, la ecuación tecnología y sociedad. ¿Cómo se resuelve esta ecuación? Se ha planteado ciudad inteligente versus ciudad humana. Y aquí quiero introducir una discusión que a mí me parece que es muy importante. Yo tuve la oportunidad de participar en Hábitat 3 aquí en Quito, yo soy de Quito, y ahí surgió la nueva agenda urbana que a estas alturas, por ejemplo, prácticamente ya no existe 4 años después, y eso que son reuniones cada 20 años, en un contexto como el COVID. Yo le he seguido, pero muchísimo, el tema del COVID y ciudad, no solo aquí en América Latina, sino también en Europa y los Estados Unidos, y el tema de la nueva agenda, pues me da la impresión que ya no está presente. Pero eso se planteó en Hábitat 3. Pero la impresión que yo tengo es que tras de eso había otra propuesta, que yo le llamo el urbanismo de las palabras, que incluso me permitió escribir varios artículos en El País de España, en el diario El País de España. Y este urbanismo de las palabras va en la misma línea de esta ecuación que está planteada en este titular, porque desde la perspectiva de la ciudad inteligente, que por ejemplo Jordi Borja dice, ¿acaso las ciudades son tontas? Como para que desde ahora empecemos a pensarlas como si fueran inteligentes, pero desde las ciudades inteligentes, aquí tenemos un concepto, ciudad inteligente, pero también tenemos ciudades conectadas, ciudades en tiempo real, ciudades del conocimiento, ciudades innovadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde el ámbito de lo humano, pasa exactamente igual. Tenemos ciudad humana, ciudad amigable, ciudad equitativa, ciudad segura, ciudad educadora, etcétera, etcétera. En ese artículo que hacía referencia, yo logré identificar 47 palabras que iban definiendo lo que era este urbanismo de las palabras. ¿Y por qué digo que es un urbanismo que surge de estas palabras? Porque en cada una de ellas se ha ido definiendo ciertos indicadores fundamentales a partir de los cuales uno puede llegar a ser una ciudad inteligente, a ser una ciudad segura. Y estos indicadores finalmente lo que permiten es construir unos rankings. Y aquí aparece otro concepto de este urbanismo de las palabras, la ciudad competitiva. Entonces, estos rankings definen la ciudad competitiva en determinada definición. Y esto hace que el concepto de ciudad prácticamente desaparezca, porque son 47 conceptos de ciudad y no tenemos el concepto de ciudad en forma integral, en forma total. Y las políticas sobre la ciudad terminan siendo políticas urbanas absolutamente fragmentadas, porque cada entidad administrativa de la ciudad lo que quiere es mejorar dentro del ranking de forma comparativa con lo que ocurre frente a otras ciudades. Entonces aquí viene una primera crítica que a mí me parece que es importante. ¿Cómo pasar de este urbanismo de las palabras y de esta lógica fragmentada de las políticas y de alguna manera, erosión del concepto de ciudad? Yo creo que hay que buscar la integralidad. Y aquí me parece, por lo menos desde la perspectiva de América Latina, la necesidad de reivindicar el derecho a la ciudad. Y aquí ya nos ubica en el derecho a la ciudad el punto clave desde el cual podríamos discutir la tecnología, que es desde la perspectiva de la sociedad. No es al revés, no es desde la tecnología que debemos discutir la sociedad, sino que desde la sociedad debemos discutir la tecnología. ¿Y por qué? Porque el derecho a la ciudad no es más que 3 cosas que son claves. Uno, es el disfrute y el acceso a la ciudad. Muchas personas no tienen acceso, por eso es la gran inequidad que existe en la ciudad, por eso es la cantidad de desigualdades que existen en la ciudad. Y lo que se busca es que haya el acceso. Y aquí una de las cosas fundamentales es el acceso a la tecnología, porque uno de los problemas que estamos viendo con el COVID es que la tecnología está produciendo brechas mucho más fuertes de las que teníamos antes. Una segunda cuestión dentro del derecho a la ciudad es la forma de la gestión democrática.
Y aquí, bueno, Octavio ya venía señalando algunas cosas interesantes respecto de cómo se puede hacer una administración democrática que sea representativa, que pueda de alguna manera intentar resolver los grandes problemas. Y obviamente ahí la tecnología tiene muchas cosas que decirnos. Y lo tercero es la necesidad de entender que el espacio, el suelo y el ambiente tienen que tener una función social. Y eso es absolutamente necesario. Ahora, cuando nosotros nos planteamos el derecho a la ciudad, lo primero que uno tiene que plantearse, ¿a qué ciudad? Y aquí surge la necesidad de la utopía de una nueva ciudad, y paso al segundo tema de mi charla. Uno, que estaría vinculado al COVID. Entonces, ¿qué pasa con el COVID, con la ciudad, con la tecnología y con la gente que vive en esa ciudad? Lo primero que hay que decir es que el COVID se ha revelado como una enfermedad urbana. ¿Y por qué? Porque la transmisión, el contagio del COVID se hace de persona a persona. Y este rato la mayor cantidad de personas están localizadas en las ciudades. Por eso es que los epicentros fundamentales del COVID son epicentros urbanos. Entonces, en el mundo tenemos 56% de la población que vive en ciudades, y en América Latina ya estamos en el 84%. Por eso se convierte en una enfermedad urbana. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con el COVID en las ciudades? Pues lo que ocurre es que aceleró lo que se venía ya prefigurando en el tiempo. Y aquí me voy a detener básicamente en dos cosas. Uno, en la tecnología, que yo creo que de acuerdo a algunas cuestiones que he leído, el COVID lo que ha hecho es producir un desarrollo impresionante de la tecnología que según los autores van entre 5 y 6 años. O sea, es de esa magnitud de lo que estamos hablando. Y se produce principalmente por una masificación del uso de las tecnologías. ¿Y por qué esto? Porque la política principal que se adoptó en todo el mundo es la cuarentena, es decir, el encierro, es decir, el sedentarismo. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Que frente al sedentarismo es que, como dice Manuel Castells, las ciudades son espacios de flujos, las ciudades dejaron de ser espacios de lugares para convertirse en espacios de flujos. Entonces, el hecho de que haya desaparecido el espacio público no significa que haya desaparecido el flujo sigue existiendo. Entonces, esta aparente paradoja del sedentarismo, de quedarse en casa, de no usar el transporte, etcétera, etcétera, lo que ha producido es que el flujo se traslade hacia otros espacios que son principalmente los espacios de la tecnología. Y aquí dos cosas. Uno, en el ámbito de lo sanitario. Por ejemplo, en los tests, nosotros estamos viendo la tecnología en los exámenes que se hace para el diagnóstico, y la tecnología es impresionante. En la vigilancia epidemiológica, desde los celulares, hoy día ya no hay necesidad de que una persona esté al lado de uno tomándole la temperatura, sino que el teléfono, la persona que está al lado mío me está haciendo el examen y yo le estoy haciendo el examen, y no solo que eso está ocurriendo, sino que tanto yo como la persona que está al lado mío nos está diciendo que nos separemos. Las consultas, hoy día las consultas se hacen de forma virtual. La curación ha cambiado muchísimo, y hoy día el gran debate que tenemos aún respecto de las vacunas. Prácticamente ya no hay país en el mundo que no tenga una vacuna que vaya dentro de poco a ponerla en el mercado. Todo esto ha sido gracias a un desarrollo de la tecnología impresionante. Ustedes probablemente han leído, escuchado esto de las vacunas. Hay enfermedades que llevan varias décadas sin que se encuentre la vacuna, pero en cambio lo del COVID ha sido muy rápido. ¿Por qué? Por el desarrollo de la tecnología. Entonces, en el ámbito sanitario se ha hecho cambios sustanciales, pero también en el ámbito general. Hoy día tenemos teleeducación, tenemos telecomercio, tenemos comercio electrónico, tenemos trabajo home office, tenemos salud electrónica, etcétera, etcétera. Es decir, prácticamente todas las actividades se han trasladado del espacio físico al espacio virtual. Pero esto, a su vez, lo que nos ha producido también son grandes desigualdades por dos razones. Uno, porque
las políticas que surgieron principalmente de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, fueron políticas absolutamente homogéneas. Es decir, todos nos encerramos en casa. Pero en América Latina, según la CEPAL, el 45% de la población no tiene vivienda adecuada. Encerrarse en una casa cuando el nivel de hacinamiento es muy alto, es decir, que en una sola habitación viven 3, 4, 5, 6 personas, pues es francamente inhumano. Por eso es que en nuestros países el nivel de contagio hoy día ya no está en el espacio público, sino en el espacio doméstico. Entonces, la desigualdad se incrementó por las políticas también. Y también por el desarrollo de las tecnologías que este rato están vigentes a nivel mundial. El desarrollo tecnológico ha generado unos niveles de brechas tecnológicas, pero brutales. Les pongo simplemente un caso, en un país de Centroamérica, no les voy a decir cuál, solo el 15% de los profesores tienen acceso a computadora. ¿Qué significa? Que el 85% no lo tiene. Ahí tenemos una asimetría que produce el COVID a partir de la tecnología. Y eso podemos ir viendo en los planos de la salud, en los planos del comercio, etcétera, etcétera. Entonces, se ha incrementado sustancialmente la desigualdad. Y lo otro, hay un trabajo que salió hace un par de años de Richard Sennett, que es muy interesante, que él plantea que hay una contradicción entre urbs, es decir, el espacio, y civitas, es decir, la ciudadanía, entre lo material y la sociedad. Y yo creo que esto también ha tenido mucho que ver el desarrollo tecnológico justamente a partir del COVID. Frente a esto, ¿qué es lo que estamos viviendo? Una crisis de la ciudad. Y aquí podríamos ver dos momentos históricos que me parece que son interesantes de compararlos. El uno, que surgió también con una crisis de la ciudad muy fuerte, que fue la primera revolución industrial, es decir, toda la fase de la primera modernidad, donde el tema principal fue el espacio físico. Y ese era el urbanismo, porque el urbanismo, como ustedes saben, es una palabra compuesta, urs, espacio, y ismo, escuela. Entonces, la escuela del espacio. Entonces, ahí surgió el espacio físico como el elemento principal para salir de la crisis. ¿Qué es lo que está pasando hoy día con el COVID? Que estamos viviendo ya no en la primera revolución industrial, sino en la cuarta, como se define hoy día, donde el espacio ya no es un espacio físico, sino es un espacio digital. ¿Qué significa esto? Que ya no es la ciudad industrial, sino que es la ciudad virtual la que está presente, y ya no es el urbanismo, sino algo que va a nacer o que están haciendo ya alrededor, por ejemplo, de lo que en Francia están llamando el cronourbanismo, o en algunos otros lugares en América Latina están llamando el civitismo. ¿Qué es el cronourbanismo? Es el tiempo, la idea de Le Corbusier. O el caso del civitismo, es decir, civitas, la ciudadanía, que Octavi también hablaba hace un momento. Entonces, todo esto se está modificando. Y la tercera y última idea, ¿cuáles son los debates en relación a lo que es ciudad y tecnología? Lo que claramente se ve es que estamos pasando de una ciudad material a una ciudad virtual, y que hoy día la ciudad en su conjunto no es esta cosa de la ciudad, el smart city o la ciudad inteligente que se une a la ciudad, sino que la ciudad en su conjunto se ha convertido en una especie de hub. Lo que les decía con la cita de Le Corbusier, la ciudad hoy es velocidad, es memoria y es interconexión, es conexión total, es un hub. Y aquí hay tres espacios, tres territorios que se están modificando sustancialmente por la tecnología y en este momento del COVID. El uno es la ciudad de la periferia, la ciudad dispersa. ¿Y por qué esto? ¿Por qué están creciendo las periferias? ¿Por qué los conurbanos aumentan de una manera tan rápida? ¿Por qué? Porque el trabajo electrónico hoy día es impresionante, el home office. Y aquí hay dos formas donde esto tiene su expresión. Uno es la relocalización del trabajo, que antes estaba en la oficina, estaba en la universidad, estaba en la fábrica, y que ahora se relocaliza en la casa. Aquí hay una discusión muy importante, el pago de los servicios y las infraestructuras. Si antes la unidad productiva, el capital, pagaba eso, hoy día eso es pagado por el trabajo, por el trabajador. ¿Por qué? Porque se relocalizó de la unidad de producción hacia el domicilio.
Pero no solo eso, sino que hay una deslocalización del trabajo, y no solo del trabajo, sino también del comercio, que se va hacia las periferias de la ciudad. Revisé días una información de Nueva York y ahí vi un dato de que 550,000 personas de Nueva York habían salido de la ciudad y que seguían trabajando, en otras palabras, seguían viviendo en la ciudad de Nueva York, a pesar de que físicamente se habían ido a otras ciudades que incluso bastante más distantes de lo que uno podría pensar como estrictamente la periferia. En otras palabras, yo creo que el trabajo electrónico está modificando las relaciones trabajo-capital, y aquí yo utilizo el ejemplo de Uber. Por eso lo que estamos viviendo ahora es la uberización. ¿Y por qué la uberización? Que es muy interesante esto. Porque Uber, como ustedes saben, es una empresa, una aplicación, más bien dicho, que ofrece los servicios de taxi, pero no tiene en propiedad un solo taxi. Y no tiene bajo relaciones laborales con el conductor, con el chofer, en absoluto. Y entonces, esa lógica de no tener, llamémoslo así, capital y no tener trabajo al interior de su unidad, me parece que va a ser un poco la norma a partir del cual este trabajo electrónico va a empezar a funcionar, pero en el territorio, por un lado, relocalizado en la casa y por otro lado, deslocalizado en las periferias. Y bueno, lo mismo pasa con el comercio, con el e-commerce, el comercio electrónico. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el delivery, que opera bajo dos formas totalmente distintas que ya existían, pero que hoy día se han fortalecido de una manera impresionante. Uno es el delivery totalmente con la tecnología, es decir, la utilización de robots, de drones, que ya incluso en América Latina están funcionando y que tienen una presencia muy fuerte. Pero por otro lado, lo que nosotros tenemos son estas nuevas formas de llevar los servicios que se compran, los bienes que se compran, desde los lugares que se producen o se comercian hacia los lugares de consumo. Y este es el caso de Globo, este es el caso de Uber Eats, este es el caso del Rapid, y hay varias de estas. Y doy estos nombres porque son nombres globales. Entonces, probablemente ustedes se están identificando con eso. Aquí tienen entonces dos formas, una a partir del trabajo y otra a partir del comercio, donde la ciudad empieza a desplazarse hacia las periferias por el desarrollo de la tecnología. La otra ciudad, no la de la periferia, sino la del vecindario, es decir, la del barrio, hay dos determinaciones importantes que tienen que ver también con la tecnología. La una es cómo el barrio se inserta en la ciudad. Y entonces aquí básicamente sería el uso de el urbanismo de proyectos, que ha sido básicamente lo que se ha venido haciendo en muchas de nuestras ciudades, con proyectos pero muy grandes, por decir Puerto Madero en Buenos Aires, Puerto Maravilla en el Río de Janeiro, el segundo piso del periférico en Ciudad de México, etcétera, etcétera. Entonces estaría pasando de ese tipo de urbanismo al urbanismo ciudadano. En otras palabras, del urbanismo que debe hacerse en el barrio. Y el segundo es que en ese mismo barrio, la posibilidad ya no de articularse a la ciudad, no solo de articularse a la ciudad, sino de articularse también al mundo, depende de la posibilidad de Internet comunitario. Aquí viene una gran discusión. Hasta ahora lo que se había planteado prácticamente en todas las ciudades es el Internet en el espacio público, el Wi-Fi en el espacio público. Pero de lo que se ve con el COVID, esa es una cosa absolutamente secundaria y va a ser secundario hacia el futuro, porque el Internet principal va a ser el Internet en el domicilio, el Internet en la vivienda, el Internet en la casa. Porque la posibilidad de hacer educación electrónica, la posibilidad de hacer trabajo electrónico, la posibilidad de hacer comercio electrónico, etcétera, no va a estar en el espacio público como no está, sino en el espacio privado. Y aquí se necesitan políticas, y ese es un tema bastante complejo que lo vamos a ver inmediatamente después. Entonces, la ciudad del vecindario, el segundo, y la tercera, la ciudad del espacio público. ¿Y por qué el espacio público? Porque el espacio público es el espacio de la interacción social, es el espacio, nuevamente cito a Jordi Borja, es la ciudad, es donde se construye la ciudadanía, es donde se define la alteridad, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que estamos viendo?
que hay un tránsito del espacio público físico, material, hacia lo virtual. Y aquí tenemos dos problemas muy fuertes. Uno, el tema de la privacidad. Si ustedes recuerdan la campaña electoral pasada de los Estados Unidos, cuando ganó el presidente Trump las elecciones, fue una empresa como Cambridge Analytica que se metió en el espacio público, que era Facebook principalmente, y bajó toda la información. Y a partir de eso diseñó la campaña en función de las preferencias determinadas por los rangos de consumo de la población que está en cada una de estas aplicaciones. Y entonces aquí Perdón, Fernando, no quiero interrumpirte, pero vamos avanzando con el tiempo. Estoy terminando. Bien, perdón. Y entonces aquí el tema principal es la privacidad, que bueno, ya hace mucho tiempo Foucault ya nos dijo, controlar, y el espacio público a través de las nuevas tecnologías se va convirtiendo en una especie de panóptico. Y luego la segunda cosa del espacio público, el tránsito, son las plataformas como esta que estamos trabajando este rato, Blackboard, pero también Zoom, Google Meet, etcétera, etcétera, donde lo interesante que tenemos aquí es que tenemos una plataforma privada que construye un espacio público. En otras palabras, nuevamente el caso de la convención que hubo ayer en los Estados Unidos, el espacio público se traslada ya no al espacio público pues físico, sino que se traslada al espacio público virtual. Y el comercio pasa lo mismo con Amazon, con Alibaba, etcétera. Y el caso interesante, por ejemplo, de Waze. Waze, que cambió la forma de entender la dirección en nuestras ciudades, hoy día prácticamente ha desaparecido porque Waze se nutre con la información que la gente que está en el espacio público le asigna. Y termino simplemente señalando que en este contexto diseñar políticas públicas urbanas para esta relación entre tecnología y sociedad es bastante complicado porque casi todas, bueno, prácticamente todas estas aplicaciones son privadas y todas estas aplicaciones son globales. Y nosotros lo que manejamos son espacios locales y tenemos acciones como el transporte, por ejemplo, que uno puede definir los modos de transporte, las horas, las tarifas, etcétera, etcétera, pero respecto de esta tecnología se nos hace bastante complicado. Muchísimas gracias y mil disculpas por haberme demorado un poquito más. No, fantástico, Fernando, porque seguimos avanzando sobre cuestiones que estaban dando vueltas ya en el inicio de la charla sobre la gobernanza, sobre el derecho a la ciudad, sobre la urbanización y sobre también qué pasó, qué ciudad inteligente teníamos antes del COVID y cuál es el concepto de ciudad inteligente o la visualización de la ciudad inteligente desde ahora. Bueno, ahora le voy a dar la palabra desde Jerusalén a Mauricio Dimán. Mauricio, bienvenido y te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Tere. Me había comprometido a agradecerte a vos sola, pero no, voy a agradecer también a la gente realmente de Paradiplomacia porque presentó una propuesta muy interesante. Sobre todo en estos momentos, agradecer también a la gente de Litva por todo el trabajo, digamos, logístico y también agradecer a Cecilia Chenasi y a Florencia Tagliaferri por el apoyo. Yo lo voy a hacer bastante breve y aprovechar la presentación de Octavi y de Fernando para digamos, complementar un poco lo que ellos venían, digamos, explicando y presentando, pero para centralizarme en los desafíos de la inclusión social en el marco de la ciudad inteligente, justamente en el versus que Paradiplomacia plantea. Y para eso voy a utilizar tres ejes, un poco como disparadores. En algunas cosas voy a tratar de no ser reiterativo con lo que ya venían explicando, pero sí me gustaría, digamos, pulir un poco
algunos de los conceptos que se trabajaron. En primer lugar, bueno, como Octavio y Fernando comentaron, las ciudades inteligentes presentan un costo, y eso hay que entender que genera una exclusión. Por supuesto que los costos a nivel económico, bueno, presentan brechas, Fernando lo explicó, digamos, no quiero ser reiterativo, pero no son únicamente los costos económicos o materiales, ¿no?, de la ciudad inteligente, sino que también implican un capital cultural, un capital, una posibilidad concreta de participar en las ciudades inteligentes, y esto es un aspecto que hay que tener en cuenta. Es decir, no es lo mismo hacer un reclamo frente a un funcionario, a una persona, que hacerlo frente a un algoritmo. Hay que saber hacerlo. Es decir, la ciudad inteligente se nos presenta como un mejor acceso, una comodidad frente a los accesos al servicio público, etcétera, pero hay que hacer un reclamo frente a un algoritmo. Y este tema del capital generalmente se malinterpreta, se considera que, bueno, los jóvenes son más, digamos, tienen mayor capacidad para, y no es así. Es decir, la ciudad inteligente presenta un marco de exclusión a nivel de los costos que incluyen el tema del capital cultural, ¿no es cierto? Es decir, es muy complejo hacer un reclamo frente a un algoritmo, y esto es una de las características. El otro punto, realmente para avanzar un poco más rápido, es el tema de la gestión de los recursos. Las ciudades inteligentes presentan una compleja gestión de recursos, es decir, por un lado presentan ciertas comodidades, ¿no es cierto?, un manejo supuestamente un poco más transparente, pero por otro lado genera una exclusión a través de la exclusión en la gestión de recursos, el tema del agua, quién tiene acceso al agua y cómo se tiene acceso al agua, el tratamiento de residuos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchas partes de las poblaciones que quedan excluidas. Y acá quiero dar un ejemplo concreto que justamente desde Jerusalén tratamos de colaborar en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio 31, en el barrio Padre Mujica, en donde, por ejemplo, en las calles dentro del barrio Padre Mujica no tienen ningún tipo de relación a cómo la gente del barrio utiliza las calles. Es decir, uno entra a Google Maps, se fija los nombres de las calles y la gente del barrio no tiene la menor idea de qué es lo que, digamos, dónde está viviendo, cómo guiar. Es decir, las ciudades inteligentes presentan una compleja gestión de los recursos de la ciudad, y esto genera brechas. Hay gente que, por supuesto, gente de la población que está excluida frente a estos recursos y a esta gestión. Ahora, el tercer punto, y este para mí es el principal, que yo creo que, completando un poco lo que comentó Fernando, acá hay una mala interpretación con la ciudad inteligente. Porque la ciudad inteligente no es únicamente una digitalización. La ciudad inteligente es una ciudad que toma decisiones. Es una ciudad que está en condiciones de tomar decisiones donde no participa una persona en la toma de decisión. Es un algoritmo el que toma la decisión. Fernando comentó el caso de Waze, ¿no es cierto? El Waze es un algoritmo que toma la decisión por qué camino yo tengo que ir. Y la ciudad inteligente, en el tema de la tecnología, plantea ese desafío, que es un algoritmo el que toma la decisión política y el que toma la decisión en la gestión. Ese es el tema de la ciudad inteligente, no porque haya mayor tecnología, sino porque es un algoritmo el que toma la decisión. Y acá voy a hacer un ejemplo claro de lo que pasa, por ejemplo, aquí en Israel, que en la universidad donde yo estoy es uno de los lugares donde se hizo esa planificación, donde, por ejemplo, para las faltas de tránsito, en vez de que haya un juez
que tenga que resolver las faltas de tránsito, que tenga que analizarlas, que tenga que verlas, que la persona reciba la carta, que tenga que ir al juzgado, etcétera, etcétera, etcétera. Es un algoritmo. Uno completa los datos y en función de los datos que completa, el algoritmo toma una decisión simple. Eso es parte de la ciudad inteligente, es decir, donde, digamos, es una ciudad que está en condiciones de tomar decisiones. Y acá hay varias cuestiones. En primer lugar, digamos, el punto principal es que en función de estos datos que también Octavi comentó, ¿no es cierto?, del tema de la información y cómo nosotros generamos información todo el tiempo, es en función de esta información que los algoritmos están en condiciones de tomar decisiones. Ahora, tomar decisiones significa que los algoritmos nos conocen a nosotros mismos más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Es decir, un algoritmo está en condiciones de decir si los hijos de Octavi o los hijos de Tere pueden ir a determinado colegio o no pueden ir a determinado colegio. Y ahora, ¿cuál es la lógica de todo esto? Que la complejidad. La complejidad viene en que el algoritmo no es perfecto, pero soluciona mucho más y simplifica mucho más procesos que nosotros no estamos en condiciones de analizar. Es decir, el algoritmo no es perfecto, pero mejora. El Waze no es perfecto, pero disminuye los embotellamientos. Los algoritmos que, no sé, de los autos autónomos, por ejemplo, que están incluidos en la ciudad inteligente, ¿no es cierto?, en todo lo que es la movilidad, no son perfectos. Y lo vimos de que hubieron accidentes de tránsito de autos autónomos, pero es menor la cantidad de accidentes con el auto autónomo que con el de las personas. Y esa mejora es en última instancia lo que refuerza y permite la aplicación de este camino de las ciudades inteligentes. Es decir, independientemente de los rankings, independientemente de este carácter simbólico, ¿no es cierto?, de vivir una ciudad inteligente o no, existen ciertas mejoras a problemas concretos que los algoritmos plantean. Y esta es la dificultad. Es decir, por un lado hay menor incidentes o accidentes, y por otro lado, nosotros no estamos en condiciones de entender por qué Waze nos lleva por un camino y no por el otro. Podemos tener suposiciones, pero no entendemos el por qué Waze tomó esa decisión. Y cada vez los algoritmos son mucho más complejos. Es decir, nosotros consideramos lo que el algoritmo nos dice como algo válido sin entender de cómo llegó a esa conclusión. Justamente por lo que Octavi comentó antes, por la cantidad de información que nosotros producimos constantemente y que el algoritmo está en condiciones no únicamente de almacenar, sino de decidir en función de los datos que nosotros producimos. Por eso, por ejemplo, los hijos de Tere puede ser que no los acepten para ir a un colegio porque el algoritmo considere de que eso va a reducir el conflicto dentro del colegio o la complejidad de adaptarse frente al colegio, y lo mismo para ver quién entra a un barrio, a una ciudad, o quién puede llegar a ser aceptado para mudarse a una ciudad. Es decir, esto no es algo difícil de imaginar. Y este es un aspecto central. Y este es un aspecto central para entender en profundidad de lo que implica una ciudad inteligente. Una ciudad inteligente no es una ciudad únicamente digital, no es únicamente una ciudad con mejor acceso a los servicios. Es una ciudad en donde se toman decisiones a partir de algoritmos. Por eso, un poco a diferencia de lo que Octavi y Fernando comentaron, y nosotros ya venimos trabajando en esto, nosotros no consideramos que el sector público esté en condiciones de enfrentar estos desafíos. Acá yo quiero ser claro que de lo que yo estoy hablando es básicamente de los desafíos de la inclusión social, ¿no es cierto?, en las ciudades inteligentes. Y aquí
justamente por este tema del conocimiento y por las características que implica la ciudad inteligente, las universidades tienen un rol fundamental, porque acá estamos hablando de la generación de contenidos. Esto implica entender la generación de conocimientos, la generación, si ustedes quieren, de estas decisiones de una manera distinta. Es decir, sobre todo en América Latina, donde todavía muchas de las universidades, por supuesto que no todas, ¿no es cierto?, pero muchas de las universidades tienen un foco principal en la docencia más que la investigación, por supuesto que no son todas, implica, digamos, repensar el rol que tienen en este ecosistema, justamente en este debate. Porque por lo menos el sector público en algunas cuestiones, justamente por sus propias características, tiene capacidades limitadas para entender en profundidad lo que implica esta generación de conocimiento, esta toma de decisiones, y por otro lado, el sector privado no tiene esta capacidad de tener una lectura holística, si ustedes quieren, como comentaron anteriormente, por sus propias características, no porque sean buenos o porque sean malos, sino porque la propia característica del ecosistema de negocios no permite a ellos tener una visión. Es decir, Waze, por su propia característica, por supuesto que va a generar un algoritmo y va a tratar de mejorar el algoritmo para que en última instancia mayor gente lo pueda utilizar. Ahora, no va a poder analizar quién queda fuera o quién queda dentro o cuáles son los costos de este algoritmo. Por eso las universidades, en lo que implica la inclusión social en las ciudades inteligentes, tienen un rol fundamental. Y que, bueno, por supuesto que abre para la discusión. Bueno, no me quiero exceder, era básicamente plantear estos puntos para un poco complementar y tratar de sumarme a lo que Octavio y Fernando habían planteado, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Mauricio. Parte de todos los temas que vos estuviste planteando son parte, y retomando un poco el rol de las universidades, partes de los temas que nosotros queremos tratar con una dinámica de herramientas dentro del programa ejecutivo del ITVA sobre Global and Smart Cities, justamente teniendo la oportunidad de la visualización global de las ciudades, porque sabemos que esto es un movimiento constante, es algo que está sucediendo, y es por ello que consideramos fundamental tu propuesta y cómo lo estás planteando. Bueno, yo quiero comentar que hemos estado recibiendo preguntas de diferentes lugares, y vamos a tomar algunas de las preguntas también por una cuestión de tiempo y de lo que es Meeting Point. Voy a ir con la primera pregunta también en orden a los oradores, pero también me encantaría que podamos generar discusiones. La primera es para Octavi, y la voy a leer textual. En tus visitas a muchas ciudades de Latinoamérica, ¿qué ciudad puedes definir como una ciudad humana, una ciudad inclusiva? ¿Qué la hizo más humana ante tus ojos? Esa es una pregunta con trampa. Siempre me la hacen. Y no, yo creo que no hay sinceramente, no hay ninguna, yo creo que no hay ninguna ciudad, pero tampoco ni en Europa, ni no. Recordando un poco lo que decía Fernando Carrión, ¿no? Hay proyectos interesantes en ciudades, pero yo creo que no hay ninguna ciudad que haya conseguido tener ese modelo de ciudad, ¿no? Si no, todo el mundo la copiaría, ¿no? Pero creo que hay muchos elementos, sobre todo, yo creo lo que es característico de las ciudades latinoamericanas y que de hecho con la COVID y la crisis que tenemos, las ciudades, por ejemplo, europeas, están copiando, es todo lo que se denominaba tradicionalmente el urbanismo táctico, ¿no? Es un urbanismo que intenta adaptar el espacio público, el entorno, a las comunidades y a los barrios y que intentan involucrar a la ciudadanía, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos muchas experiencias en toda América Latina. Y no me mojaré porque si no luego tendré yo mis miembros que el lunes me van a estar reclamando porque hablaste de mí, no hablaste de otra ciudad, ¿no? Pero la verdad es que sí, que hay mucho, yo creo que toda la tradición, por una parte, de participación comunitaria y de urbanismo táctico,
en América Latina es un claro ejemplo de cómo se pueden hacer cosas que sean ciudades más amables y más humanas, ¿no? Y luego también todo el debate que viene seguramente, por ejemplo, que ya venía hace tiempo, que estaba hace tiempo, pero porque lo ha puesto de moda la alcaldesa de París, ¿no? Anne Hidalgo, la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Esa experiencia de cómo hacer un entorno donde tú como ciudadano o ciudadana tengas todo en 15 minutos a pie o en bicicleta, ¿no? Ha habido también, por ejemplo, iniciativas, también me acuerdo, que es interesante, pero no sé, no la seguí, por ejemplo, en México, que se impulsaba desde la Secretaría de Urbanismo hacer las ciudades barrios permeables, ¿no? De cómo lo que existe mucho, ¿no? Muchas veces, y sobre todo más en América Latina, es los barrios que viven aislados unos a otros, ¿no? Después a otro y no hay interacción, ¿no? Y cómo puedes generar cómo buscar soluciones para generar espacios más permeables para que haya más cohesión y más inclusión. Yo quería añadir una cosita a lo que decía Mauricio, porque cuando hacía el planteamiento, y estoy de acuerdo con él, que ciudad inteligente no es digitalización y tecnología, es lo que yo estaba criticando, ¿no? El problema es que con lo que él plantea, que es hacia dónde vamos, a mí me da miedo, porque es verdad que los algoritmos actualmente, a lo mejor dentro de 10 años, serán perfectos, pero ahora todavía son generados en la base hay un humano y tiene unos sesgos. Y esos sesgos están comprobados, por ejemplo, en procesos de selección de personal, que discriminan y favorecen siempre al hombre blanco de X años. Y en cambio, al final, si introducimos algoritmos en la toma de decisiones, ¿dónde queda la política y dónde queda el concepto de ciudadanía se transforma, ¿no? Pero bueno, añado yo ahora una pregunta, perdona, Teresa. Bien, perfecto, esa era la idea, que podamos discutir. Bueno, no sé, Mauricio, si querés contestar o si querés referir algo. No, yo, digamos, con el tema digamos, de la política, hay cuestiones que, por lo menos en las ciudades inteligentes, van de alguna manera a escapar, ¿no es cierto? O sea, Fernando planteaba antes el tema de, bueno, ahora Zoom o Facebook o lo que sea es la esfera pública. Y ese tipo de cambios nosotros los vamos a ver en otro momento, es decir, en otros ámbitos. Me refiero a que, y sí, hay algunas cuestiones donde la ciudad inteligente plantea un debate frente a la política, que por ahora la sensación es que se está aceptando como una forma de mejora o de ayudar de alguna manera a los ciudadanos a tener un acceso y a bajar, si tú quieres, o ser más efectivos, ¿no es cierto?, en permitir el acceso, pero por supuesto que cómo discutes con un algoritmo frente a una falta, ¿no es cierto?, en el tránsito. Y es verdad, no es perfecta por ahora, digamos, tiene muchos errores, pero es mejor y tiene cuestiones muy positivas frente al estado actual, donde uno puede llegar a tardar, no sé, un mes para pagar algo, para que le den una respuesta o para tratar. Hay casos donde ya se sabe que se está analizando esto porque el sistema judicial para estas cuestiones que son pequeñas no está en condiciones de enfrentar, y esto justamente lo planteo sabiendo que Tere es abogada, y esa es una realidad, es decir, genera todo un marco burocrático que, digamos, resulta casi imposible, ¿no es cierto? Entonces, presenta ciertos beneficios. Este es el gran desafío del algoritmo, si tú quieres, ¿no? Para no decir tecnología. Yo quiero decir algoritmo para entender que es la colección de información, y por eso se invirtió tanto en las computadoras cuánticas, es decir, esto no es un secreto. El último gran centro de investigación que se abrió aquí en la Universidad de Hebrea es sobre todo lo que es ciencia cuántica, ¿no es cierto? Justamente para absorber toda esta información que tú, Octavio, y también Fernando comentaban que nosotros producimos, y en función de esa analizarla,
Ahora, acá el tema es que si tú quieres a nivel político, nosotros no vamos a estar en condiciones de entender de cómo se llegó a esa decisión. Yo no sé, Waze o Fernando, si usted, Octavio y Fernando, si ustedes utilizan Waze. Yo uso Waze. ¿Por qué me manda por tal dirección? Sabiendo cómo ir a ese lugar, yo utilizo Waze. O sea, yo sé cómo ir. Y a veces no entiendo por qué me dice de ir por otro camino, pensando que tengo que ir por el otro camino. Y generalmente acepto lo que me dice Waze. Es decir, por ahí ahora yo puedo tomar otro camino, el camino que yo considero que es apropiado, que es distinto al de Waze, y de pronto ver que tenía razón. Ahora, con el tiempo esas cuestiones se van mejorando. Entonces yo voy cambiando la decisión de Waze y veo que en vez de llegar a las 5, llego 5:15, llego 5:20. Y bueno, ya la tercera vez voy a tomar la decisión que tome Waze sin entender de cómo llegó a esa decisión. Y este es el punto clave de la ciudad inteligente y por eso del versus que plantea, ¿no es cierto? Porque acá, digamos, este sistema que por un lado genera una mejora de alguna manera en algunos aspectos, por supuesto que, como es, excluye o genera una brecha. Por eso yo digo que en este sentido, frente a estas características, independientemente de la política, las universidades tienen un rol. Las universidades, y en forma general, sacando el programa que participa Tere, las universidades, incluyendo la mía, miran hacia otro lado, ¿no es cierto? Con el concepto de transferencia tecnológica, con el concepto de investigación que llega de alguna manera a el mercado o a la sociedad, miran para otro lado y es un problema de los políticos o es un problema de las empresas, sabiendo que somos nosotros los que generamos conocimiento, ¿no es cierto? Perdón, no me Bien, quería... ahí Mauricio, yo un Vos poco me quiero... preguntás y yo me mando. Yo quería retomar un poco algo que está dando vueltas y que un poco tiene que ver con el uso de los algoritmos, por qué nos entregamos a Waze y a lo que Waze diga y ahí iremos. Justamente tiene que ver con el manejo de datos y algo que mencionó Fernando y que justamente es una de las preguntas que se le hace a Fernando, que tiene que ver con la privacidad, digo, esta evaluación que hizo Fernando respecto de y quién se queda con los datos de ese algoritmo, cómo se administra, cuáles son las herramientas. Bueno, Fernando, te traslado un poco una de las preguntas, pequeña nada más, ¿no? Bueno, en general todas han sido pequeñas y fáciles. A ver, bueno, vigilar y castigar no es una cosa nueva. Lo que pasa es que ahora tenemos una tecnología impresionante. Lo que les decía, por ejemplo, de la campaña electoral de los Estados Unidos y el uso de Facebook, fue increíble, porque uno usa Facebook de forma gratuita, pero está metiendo tal cantidad de información que uno ni siquiera se da cuenta. Y esa información es procesada por gente que conoce estos asuntos y lo que va haciendo simplemente es poniendo rangos, en el caso comercial, rangos de gente que puede consumir determinadas cosas o gente que puede votar por determinadas líneas. Esta misma empresa que hizo la campaña en los Estados Unidos también la hizo en Brasil para que gane el presidente Bolsonaro. La diferencia está que en Brasil, en vez de utilizar Facebook, utilizó WhatsApp. Entonces es muy interesante porque ahí vemos dos aplicaciones, el caso de Facebook y el caso de WhatsApp, cómo sirven para unos intereses para los cuales pues no estaba diseñado ese tipo de cosas y que se utiliza. Regresando a lo de Mauricio, que me parece interesante, esto de reflexionar Waze. Waze, por ejemplo, para mí fue una forma, cuando aparece Waze, es una forma distinta de vivir el espacio público, de vivir la nomenclatura, de vivir las marcas de la ciudad, etcétera, porque uno estaba acostumbrado a ir al frente de tal cosa, por la calle que tiene tal nombre, y de pronto eso se vacía. Todo eso desaparece, toda esa carga simbólica desaparece y es reemplazada por estos algoritmos.
Pero no solo eso. Yo tuve la oportunidad de salir por una cuestión de emergencia ¿qué sería? A la semana del encierro más fuerte que tuvimos aquí en el Ecuador. No había nadie en la casa. ¿Qué es lo que ocurría? Waze no funcionaba. O sea, ¿por qué? Porque nosotros estamos entregando permanentemente esa información sin saberla. Entonces, el caso de Waze me parece que es un ejemplo muy interesante de cómo cambia simbólicamente la ciudad y por otro lado, cómo nosotros mismos vamos entregando esa información para ir por lugares que nos parecen absolutamente ilógicos. A mí me gusta mucho el fútbol, fui dirigente de un equipo, escribo sobre cosas de fútbol y yo he ido siempre al estadio a ver a mi equipo por un lado. Y de pronto, un día que iba con mis hijos, pongamos Waze, nos llevó por otro lado. Y no entendía nadie por qué nos llevaba por esos lugares. Llegamos muy bien, la verdad es que llegamos muy bien. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas nos están cambiando la ciudad. Pongamos otro ejemplo de otra aplicación, Airbnb. Airbnb le cambió a Barcelona, por ejemplo. Toda esta lógica de la turistificación que llaman en Loja, el concepto de turistificación nace gracias a Airbnb. Y las políticas que han surgido en Barcelona han sido muy interesantes para controlar Airbnb. Pero aquí, por ejemplo, la posibilidad de controlar Airbnb desde la municipalidad, pues el único instrumento que queda es el uso del suelo. Es decir, aquí se puede utilizar exclusivamente para alquiler de larga duración. Esa es una lógica. Pero poder nosotros incidir sobre Airbnb es francamente imposible. Todas las peleas que han habido en el mundo con Airbnb no le han cambiado una milésima a Airbnb. Se ha ido y ha vuelto porque ¿qué está pasando? Bueno. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir con todo esto? Nosotros estamos entregando tal cantidad de información y hay el panóptico que alguien está procesando eso. Hace poco tiempo yo leí un juicio que le puso una señora que era muy joven y hacía las compras en supermercado en los Estados Unidos y compraba lo mismo prácticamente cada semana, porque esa es un poco la tradición del consumo que uno tiene. La señora se casa, tiene un hijo y cambia el nivel de consumo. Y de pronto la publicidad que les llegaba antes ya no les llega y le empieza a llegar otro tipo de publicidad. Entonces ahí descubre que la tarjeta de crédito que ella utilizaba era un mecanismo a través del cual estaba entregando tal cantidad de información que ella no se imaginaba. Les metió un juicio, les ganó. Pero son hechos absolutamente aislados. Igual, a mí me gustaría simplemente agregar algo, Tera, que nos cortes. Sí, perfecto. No, antes que nos corte la gente de Litva. Acá el tema, No, parece que con el tema de... Acá creo que el tema del panóptico a mí me cuesta sumarlo para las ciudades inteligentes. Y te voy a explicar por qué. Porque no es únicamente vigilar y controlar. Los algoritmos nos conocen a nosotros más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Ese es el tema. A través de la información que nosotros mandamos, nos conocen más a nosotros mismos de lo que nosotros. Lo que vos comentás el tema de la publicidad, lo que vos comentás el tema, digamos, miremoslo un poco en otro rubro y después vuelvo al tema de la ciudad. Existen ahora, así como existe el Waze, existen Waze para temas médicos. Hay operaciones que a veces nos recomiendan sin que tengamos síntomas, sino que por distintas características podemos desarrollar tal operación. Y hubieron casos famosos de actrices famosas que se operaron frente a distintas cuestiones digamos, por este tema de algoritmos. Quiero decir algoritmos para no decir el nombre de las, digamos, tecnologías, ¿no es cierto?, de las empresas. Es decir, acá el tema en el caso de la ciudad inteligente es un poco más allá del tema de vigilar y controlar. Es decir, la ciudad inteligente está en condiciones de saber si Fernando puede seguir viviendo en ese barrio, en Quito, o si conviene estar en otro lugar para que no te pelees con tus vecinos,
¿Para qué? ¿Por qué? Porque ellos tienen la información del resto de los vecinos que están, de las características del barrio, de dónde estudiaste, de qué es lo que ves, qué es lo que te gusta mirar, qué es lo que te gusta leer. Y esa es la complejidad con respecto a la ciudad inteligente. Ojalá fuese vigilar y controlar, porque de alguna manera vigilar y controlar permite lo que Fernando me preguntaba antes, ese juego político. En el caso de las ciudades inteligentes, yo creo que tenemos que tratar de discutir esta cuestión de que estamos viviendo en una ciudad que puede saber de nosotros más de lo que nosotros sabemos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no tenemos esta capacidad digamos, de analizar y procesar toda la información que nosotros mismos generamos. Bien. Aquí bien. varios elementos que me gusta reaccionar, porque hablamos, claro, Mauricio habla, la ciudad conoce, pero ¿qué es la ciudad, no? ¿Quién conoce? Porque la ciudad, eso es un ente que no tiene, ¿no? Entonces hay unos datos, al final, ¿quién es, no? Es la administración pública, el sector privado que trabaja en esa ciudad o que está en otro lugar del mundo, es el mundo académico, sí, ahí tenemos un elemento. Y para mí sí que hay yo creo que no podemos minimizar todo el tema de control, que ahí está, pero para mí lo más problemático, depende de cómo se planteen estos algoritmos, sin un control político y sin unos marcos éticos claros a nivel local, es que puedes acentuar la segregación social, espacial y a muchos niveles. O sea, puedes aumentar mucho más en aras de una cierta eficiencia, ¿no? Dices tú, yo supongo que era un ejemplo, pero que es muy claro, ¿no? Sí. Al final te analiza a ti como vecino y si eres un vecino problemático y que además te gustan a lo mejor las plantas, pues te envío al otro barrio que hay más plantas y vecinos más simpáticos como tú, ¿no? Pero podemos llegar a ese extremo. De hecho, está pasando a otro nivel. En China está el carnet por puntos de buen ciudadano, que va en función de las multas que tienes, de cómo te comportas, etcétera, y en base a eso se decide si puedes tomar un tren o no para ir a otra ciudad, si puedes viajar al extranjero o no, ¿no? Y yo creo que ese es el problema, ¿no? La segregación que se puede generar. Y a nivel de ciudad yo creo que tendríamos que distinguir dos elementos que se juntan y es difícil, ¿eh? Y tampoco no tengo la solución, que es cómo todos estos algoritmos, toda esta tecnología nos sirve para ganar en eficiencia, ¿no? En eficiencias y ahorrar recursos y generar calidad de vida, pues lo que decías, ¿no? Waze o otros sistemas que te permiten encontrar aparcamiento o te permiten a lo mejor no tener que hacer grandes infraestructuras porque puedes manejar mejor los tiempos de flujos de población, utilizar mejor el transporte público. De aquellos elementos que afectan a los derechos de ciudadanía, ¿no? Y yo creo que hasta ahora esos dos elementos de la ciudad inteligente para una mayor eficiencia, una mejor gestión y una mejor calidad de vida, se mezcla con elementos vinculados a derechos de ciudadanía. Y yo creo que ahí es donde tendríamos que encontrar dónde están los límites, ¿no? Y está claro, estoy de acuerdo contigo, Mauricio, que actualmente la gente que está tanto a nivel funcionarial como político en la mayoría de ciudades no tienen la capacidad para tomar estas decisiones. Sí que hay iniciativas como la ciudad de Barcelona con Ámsterdam y Nueva York que lanzaron el año pasado la Carta de Derechos Digitales, ¿no? Vinculado a todo este impacto que tenía la ciudadanía. Pero más allá en este momento de elementos declarativos, no hay realmente una capacidad de poder hacer frente desde lo que es el gobierno local. Sí. Yo, antes de dar la palabra a Fernando, yo solamente quiero... Sí, perdón, Tere. Yo solamente quería decirte, Octavi, que yo no tengo una respuesta. A mí no me importa si el algoritmo lo maneja el Estado, un gobierno progresista, un gobierno liberal, un gobierno totalitario, lo que tú quieras. A mí me preocupa. Es decir, yo creo que el debate tiene que estar independientemente de quién lo maneja, ¿no? La información y el tema de, bueno, lo que tú comentabas de la eficiencia, ese es un concepto bastante complicado, ¿no es cierto? Es decir, porque en última instancia es lo que termina justificando que, claro, que procese nuestra información. Pero por otro lado, digamos, ir en contra es como, ¿no es cierto?, tratar de ir a contramano de nuestro propio beneficio, ¿no? Yo solamente quería agregar que, por ejemplo, acá lo que se está discutiendo y con el tema de las ciudades inteligentes es que también existe el riesgo, ¿no es cierto?, que con respecto a las brechas, de que una parte de la ciudad
viva en el siglo XXI y otra parte de la sociedad que es excluida en el siglo XIX, es decir, que haya una economía ciudadana súper desarrollada, súper disfrutando, ¿no es cierto?, de todos los beneficios, y otra en otro siglo, ¿no? Ese es uno de los grandes desafíos de este concepto de eficiencia. Perdón, Tere, pero bueno, yo tengo confianza, entonces, bueno, me mando. No, está muy bien, está muy bien. Bueno, a ver, parte de los puntos que fuimos tratando acá, que justamente están relacionados, yo les quiero decir que recibimos muchísimas preguntas, también muchísimas reflexiones que vamos a tratar de tomar y después poder plasmarlas, porque creo que este debate no termina acá. Tomo justamente una de las reflexiones y que la he notado en varios de los apuntes del chat, que habla sobre que todo esto que venimos hablando es si realmente este versus es real, si este versus quiere decir que la ciudad inteligente está cada vez más lejos de una ciudad más humana, o si realmente tenemos que empezar a trabajar en el enfoque. Octavi, vos mencionaste el urbanismo ético. Fernando, vos mencionaste el derecho a poder tener acceso a estas ciudades y el tema de la privacidad. Mauricio, nos trajiste diferentes ejes respecto de qué es lo que está pasando y este algoritmo que de pronto genera también muchas preguntas. ¿Quién diseña este algoritmo? ¿Quién administra este algoritmo? Y qué es lo que podemos esperar de estos algoritmos. Lo que sí podemos esperar es que vos, Mauricio, vas a llegar más rápido a todos lados con el Uber, porque ya estás totalmente entregado, Fernando, a sus partidos, claramente, pero esto tiene que ver justamente con qué es lo que esperamos, qué entregamos a esta visualización de la ciudad inteligente. Yo les quiero agradecer muchísimo su participación. Quiero además plantear que cuando trabajamos esta propuesta desde el IRBI, con la colaboración de Paradiplomacia, y ver si esta era la propuesta, al finalizar este debate estoy totalmente convencida de que es un debate necesario. Vamos a trasladar todo lo que se fue planteando a lo largo de toda la charla, vamos a tratar de generar elementos de discusión y poder continuar y poder seguir debatiendo de alguna u otra manera.